Shalom, shalom, y vamos a continuar para ustedes, los pastores cristianos, evangelistas, lo que hace a unos años inicié, pero obvio no terminé, porque trataba de mucho tiempo, de mi tiempo, mi horario, y dediqué mucho del otro tiempo para lo que es el estudio de Torah, Rambam, y muchos otros fuentes judíos para educar al pueblo judío. Vamos a retomar lo que es este estudio de Mateo, la autenticidad de Mateo, porque muchos de ustedes los pastores me han preguntado, Moshe, David Moshe, ¿por qué no terminaste las series de Mateo? Y obvio ya saben, muy ocupado, y esto lo hago simplemente para ayudarles, darles herramientas en lo que es su propio estudio personal que deben de tomar. Nosotros habíamos terminado lo que era el capítulo 8 de Mateo hasta el verso 34, que estuvimos tocando lo que es puro e impuro y la importancia de entender que para nosotros estos asuntos de lo que es seres espirituales que son impuros son almas que han muerto y que no han podido ascender por causa de su estatus de impureza. Hay también otros seres espirituales que también son contaminados y en la cual en el mundo espiritual se ven muchas cosas. Por eso no es bueno tener lo que es los portales abiertos. Ahora, donde terminamos fue el 34 para comenzar el capítulo 9 de Mateo. Y voy a leerlo según la versión Valera, porque yo sé que muchos de ustedes tienen esa versión en su casa. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron una paralítica tendido sobre una cama, y a ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver esa expresión porque lo dice diferente en varios manuscritos, y esto obvio es un cambio que se hizo en los manuscritos. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, otra versión donde fue cambiado, no dice que conoció, sino que percibió. Eso lo vamos a ver más en detalle. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, y eso está en paréntesis, no aparece en los manuscritos, levántate tú y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente a verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. Muy bien, vamos a ver algunos de estos versículos más cerca, porque obvio hay cambios que se hizo en los manuscritos, que cuando él entró, el verso 4, vamos a ver, dice que conociendo sus pensamientos. Interesante que el manuscrito vaticanos y otros textos como la B, lo que es el siriaco, lo que es el siniático y otros que es indicado con diferentes pergamino, pergamino omega, el siriaco y otras versiones no usan la palabra conocer como viendo, sino percibiendo. Es decir, que él percibió que ellos estaban ya imaginándose otra cosa que estaba presente. Y es por eso que él le hace la pregunta. Si cualquiera que lo viera hubiese dicho, bueno, estos fariseos están pensando un poquito, tú sabes, diferente. ¿Cómo puede hacer él esto? Vamos a ir ahora al verso 5. ¿Cuál es más fácil decir? En el griego, el texto aquí en Mateo 9, versos 5 al 7, que es en sí una armonía de los textos, como aquellos que ustedes me están viendo en lo que es las series del libro del Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción. Por favor, vean las series, que es muy importante que ustedes puedan entender las diferentes áreas en su Biblia cristiana, donde hay muchos errores y muchos cambios que fue hecho por los copistas y escribas cristianos. Aquí hay tres diferentes estilos
que está escribiendo estos 3 evangelios. Y esto se explica por lo que había mencionado yo en ese estudio de el Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción y supuesta restauración, que ahí mismo explica que usaron los copistas para copiar de los textos más claros para que hubiese habido una armonía. Esto no vino por los textos, vino por lo que es el sentido de armonía. Y lo que dice en el verso 5, que vuestros pecados te serán perdonados, no aparece en el siniático así, sino que vuestros pecados han sido ya perdonados. Es decir, aparentemente la persona se había arrepentido, había hecho shuvá, que es el contexto, y por lo tanto una persona que se arrepiente, ya sus pecados no le es contado. Y esto es lo que en sí Jesús estaba diciéndole al que estaba paralítico. Y vio que la fe de ellos era fuerte. Y es por eso que es más fácil decir, levántate y anda, o mira, tu pecado han sido perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús percibió, y esto lo tenemos por contexto, que él percibió que los fariseos ya estaban poniéndolo a duda por qué le dijo esto, y es porque él ya había pedido perdón por sus pecados, y Dios, que es fiel, le había perdonado sus pecados. Y es por eso que aquí dice como dice, porque vuestros pecados fueron perdonados, levántate y anda. Pero para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecado, y ahora de nuevo la misma cosa, es decir, reconocer que la persona se ha arrepentido y ha recibido perdón. ¿Cuál es más fácil? Levántate y recoge tu cama y vete a tu casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Y se levantó, salió a su casa y la multitud vio y se maravillaron y glorificaron ¿a quién? Esto es muy importante para ustedes los pastores. Glorificaron a Dios. No dice que glorificaron a Jesús. No dijeron que alabaron a Jesús. Dice que alabaron a Dios. Amigos, cuando Dios hace una obra, sea por medio de quién, por la fe que motivó que usted actuara en fe, es por Dios, no por ningún hombre. Y esto da hincapié al mensaje que yo siempre le he dicho a los cristianos. Para alabando a Jesús, alaba el verdadero hacedor de los milagros. Es Dios el creador. Y por lo tanto nos dice que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y los discípulos, que en sí alabaron al hombre, que caminaron no en el consejo de los malvados, ni se puso en el sendero de los pecadores, sino que se sentó en los asientos de los burladores, escarnecedores. Uno que desea caminar en el camino del Eterno y su Torah medita día y noche ¿en qué? En la Torah. Una de las críticas más grandes de los fariseos hacia Jesús era que él pasaba más tiempo con los malvados, con los pecadores, que con gente piadosas. Hay un dicho muy conocido sobre un hombre justo, que es la idea de con quién te asocias, ese es lo que usted es. Dime con quién anda, te diré quién es. Y esto también los fariseos pensaban en Jesús. Ahí estaba Jesús caminando y andando y conviviendo con los pecadores. ¿Qué vas a sacar de eso? Bueno, claramente la respuesta está ahí. El verso 10, y vino a pasar que Jesús comió carne en la casa y he aquí muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestros discípulos, vuestros maestros publicanos y pecadores? Porque lo que come con vuestros maestros son publicanos y pecadores, que es lo que habíamos dicho. El rabino Dorsa ben Harkinas dijo, ser tarde por la mañana para dormir, un poquito de vino en el mediodía, y los hijos que hablan se sientan en la asamblea de los ignorantes, remueva al hombre del mundo por venir. Porque Abot 3.14, claramente, este tipo de conducir no es nada bueno para lo que es conducir una vida sagrada y santo ante Dios. Pero dice, cuando Jesús oyó esto, y dijeron que los que están sanos no necesitan un médico, pero los que están enfermos sí. Entonces la justificación de Jesús de hacer lo que estaba haciendo es porque vio que estos pecadores publicanos necesitaban una palabra
para traerlo de nuevo al camino de la Torá, lo que es kiruv, en la cual está justificado. Pero ve y aprende lo que significa el pasaje: tendré misericordia a quien tendré misericordia y no sacrificio. En sí, yo deseo merced, dice las Escrituras. Eso está en Oseas, capítulo 6, verso 6. Deseo merced, misericordia y no sacrificios. El verso entero de Oseas, capítulo 6, verso 6 dice: porque yo he deseado bondad y no sacrificio, conocimiento de Dios más que ofrendas quemadas. El contexto aquí de lo que está citando Jesús es importante porque añade al conocimiento de Dios a la Torá también como a la bondad y la gracia. Y aquí lo que dice el verso 14. Cuando vinieron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan frecuentemente y no vuestros discípulos? La respuesta de Jesús, y está hablando que los fariseos ayunaban mucho, es por causa que dice la palabra frecuentemente es omitido en los textos de siniáticos y vaticanos. Simplemente que nosotros ayunamos, no que nosotros ayunamos frecuentemente. Y Jesús responde: ¿pueden los hijos del novio estar en luto cuando el novio está con ellos? Pero los días vendrán que cuando el novio será tomado de ellos y entonces ayunarán. No pone un hombre una pieza, una ropa nueva sobre una ropa vieja, que es llenado y es tomado la ropa y es rendido, que se hace peor. Ni tampoco ponemos a una vasija, una botella vieja, vino nuevo, o una botella quebrantada con vino que va a salir de ella. Ambos están preservados. Mientras que él hablaba esta cosa, es aquí que un cierto dirigente vino y lo adoró diciendo: mi hija ahora está muerta, ven, pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y Jesús se levantó y lo siguió, y así sus discípulos. Y aquí una mujer con una enfermedad que le salía sangre por 12 años, y vino a él, le tocó lo que es el manto de su vestido. Y aquí que ella dijo: si puedo solamente tocar la ropa, el vestuario, lo que es los tzitzit, en sí lo que es, seré sano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso mismo. Y vamos a pautar aquí hasta el verso 22 y continuaremos esta lectura sobre Jesús y cómo los escribas copistas cambiaron ciertas palabras clave para lucir ciertas cosas que no eran. So, ya vimos aquí hasta ahora que Jesús en sí, todo lo que hizo fue revelar lo que la persona había logrado, que fue pedir perdón a Dios, y fue perdonado. Y Jesús le dio: ¿estás perdonado? ¿Por qué? Porque sabía que ya ellos habían confesado a Dios su pecado y habían pedido a Dios el retorno. Eso es algo que se percibe, amigos. Cuando una persona se arrepiente de corazón y le pide a Dios perdón, es algo que es notable, se sabe. No hay que ser tan espiritual para saber cuando una persona hace shuvá y regresa a Dios. Esto Jesús lo sabía. Y es por eso que Jesús podía decir: estás perdonado. Tú pediste perdón, ¿verdad? Estás perdonado. Claramente se necesita a veces una reafirmación de la experiencia que la persona pasó. Y es todo lo que hizo Jesús, no más, no menos. Y esto es lo que manifiesta los manuscritos. No todo esto: tú ves, Jesús sabía, tenía el conocimiento. No, amigos, vamos al texto y vas a ver a un Jesús totalmente diferente que le han vendido ustedes en muchas de las iglesias. Shalom, shalom. Continuemos estudiando, porque con el estudio usted se va a llegar a dar de cuenta los grandes errores que hay, cómo la iglesia utilizó eso para tergiversar el mensaje original de Jesús del primer siglo. Shalom, shalom. Le habla David Moshe Otero. Espero que esto te ayude. Escríbeme y responde, y con mucho gusto yo le responderé. Shalom, shalom.